Y quiero seguir la pequeña serie que empecé sobre el tema de la urgencia de la unidad que tenemos como Iglesia de Jesús en todo el mundo. En mi primera plática nos hice ver de que hay tantísimas iglesias en el mundo de que para el mundo va a ser muy difícil reconocer el verdadero amor de Cristo en nosotros según Juan 13:35 y la verdadera unidad como por la cual Jesús ora en San Juan 17:20 al 21. Y mencioné dos términos los cuales quiero explicar un poquito más hoy. Y es el término de la unidad y también el término de la uniformidad. Pero antes de meterme a la diferencia de ellos, quiero llamarnos la atención a un mal que he encontrado en muchas iglesias y denominaciones en las cuales he estado y las he conocido de alguna manera. Parece que, no sé por qué, aunque sospecho que es una obra que no viene de Dios, que en muchas organizaciones religiosas como iglesias o denominaciones, que hay una meta no declarada públicamente, pero sí en secreto se persigue la meta de emparejar a todos los fieles de una iglesia, de que todos sean prácticamente iguales, que crean idénticamente iguales, que experimenten idénticamente lo mismo en Dios y que haya realmente una uniformidad de vida y de práctica de la creencia en estos grupos. Se nota cuando en cierta iglesia aparece, por ejemplo, un hermano que es diferente y que no hace las cosas como los demás lo hacen, porque hay una cierta presión que se está creando de que todos tenemos que ser iguales en nuestra manera de expresar nuestra fe, sea en cómo oramos o sea en cómo alabamos o la llamada adoración. Y allá empezamos a juzgarnos porque aquel hermano no levanta las manos o los que no levantan las manos podrían criticar que hay unos que levantan las manos. Y en fin, que muchos grupos tienen para mí este mal de que casi no permiten una expresión distinta a la que están acostumbrados en la tradición de su contexto eclesial. Y aquí hay un problema, porque el problema es de que Dios no nos ha creado así. Dios no creó igual a todo ser humano. Tenemos dos ADNs realmente los cristianos. La primera, por supuesto, es la biológica, es la que están nuestros genes. Y la biología nos enseña de que cada ser humano es único, que no hay un segundo igual. Sabemos de la experiencia de seres humanos que cada quien tiene una biografía única y que ninguna biografía es idéntica a la de otra persona. Y también, según 1 Juan 3:9, yo entiendo de que tenemos también una ADN espiritual, porque cuando nacimos de nuevo, eh, dice que la simiente de Dios, que en griego es la palabra esperma, que viene de ahí viene la palabra semen, y se refiere directamente a lo genético. Y dice que cada cristiano tiene su ADN espiritual y que esta simiente de Dios permanece en todos los que han nacido de Dios. Entonces, reconociendo de que todos somos únicos, es casi ya deberíamos concluir de que es extraño de que en el contexto de iglesia se nos prácticamente, aunque no se exige abiertamente, pero así entre líneas y supuestamente todos tenemos que actuar igual, hablar igual, pensar igual, etc. Incluso hay versículos que se citan como 1 Corintios 1:10 para, para, eh, para tener un fundamento bíblico. Pero el problema es de que
todos somos diferentes y que todos vamos a experimentar a Dios de formas muy diferentes y no se puede prácticamente obligar a otro hermano que él experimente y tenga la misma experiencia de fe con Dios como yo la tengo. Eso es imposible porque Dios tiene su relación con aquel hermano. Por ejemplo, se nota en la conversación entre Jesús y Pedro, cuando Pedro le dice a Jesús, ¿y qué va a hacer de este discípulo? Hablando del apóstol Juan. Y Jesús le contesta de una manera muy drástica, dijo que prácticamente le dice Jesús, ¿qué te importa? ¿Qué te importa cómo voy a tratar yo con Juan? ¿Qué tipo de relación voy a tener con él? Tú sígueme, tú sé fiel en lo que has recibido de mí. Entonces, vemos aquí de que hay un mal en muchos grupos y no ni creo que sea premeditadamente, pero hay un espíritu operando por debajo que obliga en muchos grupos de que sus fieles todos sean emparejados a un molde de cristianismo, el cual realmente está en contra de la misma naturaleza, tanto la biológica como la espiritual. ¿Por qué lo digo? Hay un alemán, un teólogo que se llama Christian Schwarz. Él estudió 5,000 iglesias en 5 continentes buscando pautas de cómo, para ver cómo crecen cristianos, cómo crecen iglesias o por qué no crecen. Y él encontró unas cosas muy claras, muy fundamentadas, muy comprobadas científicamente realmente, porque son estudios extensos y también científicos. Y él se dio cuenta de que hay como 9 maneras de cómo los cristianos de este mundo experimentan a Dios. Y estas 9 maneras incluso hasta se pueden contradecir. Solo voy a mencionar 2. Hay un grupo de cristianos que se llaman los racionales. Ellos experimentan a Dios más que todo a nivel de su mente, de su intelecto. Esos son los que estudian, los que piensan, los que meditan mucho, los que se interesan por temas como la historia. Y al mismo tiempo existen cristianos que son motivados a experimentar a Dios en el área del entusiasmo, la emoción. Entonces, cuando se junta el racional, se junta con el entusiasta, parece una contradicción porque el racional no necesita la emoción y el entusiasta no puede ni existir si no hay emoción en el culto. Pero los dos experimentan a Dios. Personalmente, aunque soy una persona algo entusiasta también, pero personalmente mis momentos más íntimos de experimentar la presencia de Dios es cuando estudio su palabra para prepararme, para preparar pláticas o cosas que escribo. Cuando estoy en una profunda meditación de la palabra de Dios, allá es donde yo experimento mucho la presencia de Dios. No necesito ni canciones, ni adoración, ni alabanza allá. Pero solo porque yo experimento a Dios así, ¿todos tienen que ser así? No, de ninguna manera. Podemos aprender los unos de los otros y tenemos que ver de que como Dios nos ha hecho únicos, y eso es un hecho, Dios también nos permite tener una relación única con Él. Y si cada quien vive esta relación con Él, va a experimentar a Dios y puede contribuir a que la iglesia donde esté sea completamente enriquecida. No estoy diciendo único para que seamos solitarios, que nos apartemos y que nos separemos de los demás, no. Porque cuando entendemos lo único que somos, con el tiempo también vamos a reconocer lo que necesitamos de los demás. Vamos a tener una conciencia de qué podemos dar para contribuir al cuerpo y tenemos una conciencia de qué necesitamos recibir de los otros estilos, porque el entusiasta debería y puede aprender del racional y viceversa, y así con los otros 7 estilos que existen. Y por eso la unidad es tan necesaria y no la uniformidad.
porque la uniformidad sería que todos pensamos y seamos y hagamos y digamos todo iguales, puros robots, puros emparejados que ya no tienen su propio criterio. Eso no es de Dios. La unidad sí, porque el prerequisito de la unidad es de que haya diferencia. Mire, el prerequisito para que yo pueda amar es de que haya una contradicción al amor, que exista la posibilidad de no amar. La unidad solamente es unidad cuando yo tenga que aceptar a alguien que sea diferente. Si no, no hay necesidad de unidad. La unidad es una decisión consciente de que yo tengo mi valor porque soy un valor único, eterno de Dios, pero también necesito mi suplemento de los demás cristianos. La unidad es el camino de Dios, porque la unidad es la decisión de amar a pesar de que haya diferencias, a pesar de podría haber incluso ciertas contradicciones, con tal de que no sean contradicciones fundamentales que hagan negar a Jesucristo como Dios o como nuestro Salvador. De eso no estoy hablando de estilos de fe y de liturgia y de práctica de cristianos. Y espero que me entendáis bien en eso. Así que, hermanos, procuremos la unidad porque la unidad es un desafío del amor. La unidad es el desafío de que yo soy capaz de aceptar al que es diferente, igual como yo para él soy diferente. Y en esta aceptación de las diferencias, nosotros podemos juntar la fuerza que todos tenemos para esta fuerza siga aumentando y que el mundo pueda ser convencido que de verdad hay un Cristo que fue enviado a este mundo, que de verdad hay un Dios que ama al mundo, que dio a su Hijo primogénito para que muriera por nosotros y que así nuestro evangelismo sea más fácil y que seamos un pueblo de Dios que convence por su testimonio, porque decidimos amar a los que no son iguales como nosotros, que son diferentes, y así logremos la unidad, la cual que anhela y desea ver Jesucristo en todos nosotros. Dios os bendiga. Nos vemos hasta la próxima.